Hermanos, Habacuc estuvo en una época donde había bienestar y prosperidad en Israel. A la gente le iba bien económicamente. El problema para el ser humano cuando una nación o un país está muy bien económicamente, la tendencia es alejarse de Dios, alejarse de principios bíblicos, alejarse de lo que es honesto, de todo lo que es agradable al Señor, de todo lo moral. No conocemos, yo no conozco un país hoy de primer mundo que ande en los caminos del Señor. Porque uno puede ser agradecido, ¿verdad? Tengo todo, está todo bien, abundamos en petróleo, diamantes, oro, a nadie le falta el trabajo. ¿Qué sería lo justo o lo correcto si va todo bien? Adorar al Señor, llenar las iglesias los domingos. Eso se espera del ser humano, darle la gracia y la gloria a Dios. Porque el Señor nos da todo en abundancia, porque estamos bien de salud, porque el sistema de salud, la educación, todo funciona. ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué espera el Señor entonces? El agradecimiento, porque todo proviene de Él. Pero eso no sucede, sucede lo contrario. Parece ser que el hombre cuanto más prospera y le va bien, más independiente del Creador es. Más independiente y autosuficiente se cree. Y Habacuc estaba en una población así. Los líderes israelitas, los sacerdotes se corrompían, los líderes, los jefes explotaban a los empleados, a sus paisanos, y se enriquecían y se enriquecían. Se comportaban muy mal y conocían la palabra del Señor y conocían al Señor. Es por eso que en todo el libro de Habacuc vemos quejas y respuestas. Hay dos quejas importantes de Habacuc que lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo responde Dios a la queja. Amén. Entonces, es una enseñanza también para nosotros. Habacuc era un hombre de oración. Vaya conmigo, hermanos, a Habacuc 1. Vamos a ver la primera queja de Habacuc. La primera queja de Habacuc, Habacuc 1, versículo 2 al 4. Ya empieza quejándose y preguntando a Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo que callamos los cristianos, pero Habacuc aquí ya no se calló más. Se pone en la presencia del Señor y ¿qué hace? Empieza el libro quejándose. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Qué nos da la pauta de eso, hermanos? Que Habacuc era un hombre de oración y tal vez pedía mucho por la justicia de Dios en el pueblo, que haya justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Qué expresa el hasta cuándo? Basta ya, ¿verdad? ¿Cuántas veces habrá ido Habacuc a la presencia del Señor? Señor, los líderes, Señor, los sacerdotes están vendiendo el evangelio. Señor, están robando. Los ricos oprimen a los empleados. ¿Hasta cuándo, Señor? Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. El reino de Judá estaba entregado al pecado y Dios no hacía nada. Eso también lo vemos los creyentes a veces, ¿verdad? Vemos injusticia en nuestra casa, en el trabajo, en el país, y parece ser que Dios no hace nada. Que Dios está sentado en su trono y está observando nomás. Que Dios no va a hacer justicia. Por eso el versículo 4 dice, no sale la justicia. Las leyes de Dios a nadie le importa. Está todo debilitado. Nadie le hace caso a la Biblia. Nadie escucha a Dios. Pero la gente se enriquece.
vive bien, no les va mal. Los injustos tienen mucho dinero por la corrupción, por la deshonestidad. Un creyente que trabaja honestamente y trata de vivir para la gloria de Dios, a veces tiene tribulación, tiene problemas, pero al vecino le va muy bien. No sé si conocen gente así. Al vecino le va muy bien. Cómo roba y nadie le dice nada. Cómo es deshonesto. Cómo entró en este trabajo y yo me tuve que esforzar mucho para entrar, pero él entró nomás porque es el pariente, ¿verdad? Es injusto. De hecho, todo lo que hace el hombre está salpicado por la injusticia y el pecado. Eso lo tenemos que saber. Todo está salpicado por el pecado, porque vivimos en un mundo de pecadores, donde hay pecadores. Habacuc era un hombre de mucha oración, pero hay un pero. Habacuc también era un hombre de mucha queja. Hermanos, nosotros podemos ser personas de oración y a la par también quejumbrosos, de mucha queja, a la par. 1 hora de oración a Dios, 2 horas quejándome a Dios. Pero muchas de nuestras quejas se deben convertir en oración. Otra cosa que vemos, hermanos, es que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Es que nosotros queremos que Dios responda como yo quiero y cuando yo quiero. Y de la manera que yo quiero. Pero Dios escucha todas las oraciones de su pueblo. Amén. Eso no se puede, no hay lugar a dudas. Dios escucha. Ahora tenés que saber como creyente que Dios va a atender tu pedido como Él quiera. Él va a responder a su manera, porque Dios es soberano. Tenés que saber también que Dios tiene el control de lo que pasa en tu casa, en tu vida y en el mundo. Dios tiene el control. ¿Qué es lo que pasa? Todo, dice la gente. Decía un analista, periodista analista de situaciones internacionales, que la gente no se está dando cuenta que estamos teniendo 4 o 5 guerras simultáneas y no se da cuenta. Ucrania con Rusia, Israel, Palestina y así. Hay enfrentamientos en diferentes puntos del planeta. Entonces opinan los cristianos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Qué dirán los creyentes ucranianos? ¿Qué pensarán los creyentes rusos? ¿Qué pensará un creyente palestino? ¿Qué pensará un creyente israelí? Que le explotan bombas a cualquier momento. Guerra, matanza, todo el tiempo. ¿Qué haremos? ¿Nos quejaremos o esperaremos en el Señor? Entonces Habacuc era un hombre de oración, pero tenía un defecto. Habacuc era un hombre de mucha queja. Era un hombre de mucha queja. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo oró por su aguijón? Él tenía un aguijón y le pidió al Señor muchas veces. 3 veces le he pedido al Señor. Y él mismo, Pablo, respondió lo que le dijo el Señor: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces hizo todo el ministerio con el aguijón. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor Jesús hizo una oración también: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre al final. Jesús murió en la cruz. Jesús fue a la cruz. Habacuc hizo una oración piadosa también. Hermanos, algo positivo que hizo Habacuc es que no oró por sus cosas personales. Él no estaba orando por una camioneta, por una casa, que está bien.
está bien las peticiones personales, pero vemos en el capítulo 1 aquí, fíjense en su Biblia, hermanos, del 1 al 4, que él está orando por una causa del reino de Dios. Él está orando por problemas del reino de Dios. Él está orando por un pecado de un pueblo, por el pecado del pueblo y del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces podemos imitar a Habacuc, que oraba por el pecado, oraba por la extensión del evangelio, oraba por la justicia de Dios. ¿Se acuerdan el orden de cómo quiere que oremos el Señor? Venga tu reino, el Padre nuestro, ¿verdad? El Señor no nos manda a repetir esa oración como loro, sino a tener como un modelo a seguir. ¿Qué es lo primero? Venga tu reino. Cuando oramos, oremos por el evangelio, oremos por la extensión del reino, oremos para que en medio de tanto pecado el Señor traiga salvación. Amén. Hermanos, el Señor no está sentado en su trono quietito, el Señor está salvando vidas ahora mismo, por ahí, a su manera, como Él quiere. Qué interesante que muchas veces nosotros le predicamos a alguien, no sé si te pasó, le predicaste a alguien muchas veces y no se convierte. Se va un amigo de otro lado por ahí, le predicó una vez y se convirtió. Porque no es a tu manera y vos te pichas. En vez de alegrarte, gracias, se salvó, sí. Yo estuve 30 años atrás de este, ¿verdad? Y Dios te muestra que no es por tu predicación, no es por tu constancia. Vino otro, le habló media hora, nació de nuevo ya, ¿verdad? Resolvió el problema. Pero no te debe molestar eso ni nada, sino darle la gloria a Dios que Él salva. Yo predico, Él salva, y como quiere. Como quiere. Yo tengo mis padres, no son cristianos, y siempre envío refuerzos. Mis padres saben que soy pastor, soy cristiano hace más de casi 30 años. Pero soy su hijo también. Entonces no hay mucho que... No me ven como pastores, me ven como su hijo, mi bebé, le cambiaron los pañales, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Verdad? Entonces envío refuerzos. Andate bobo, porque a mí no me escuchan mis padres, ¿verdad? Envío refuerzos, envío otro, un extraño se va en casa a hablarle del Señor a mis padres, y el Señor tiene misericordia, se van a salvar. Amén. Entonces, en vez de quejarme porque no se convierten mis padres o tus parientes o tus amigos, necesito hacer oraciones piadosas. Venga tu reino, Señor, a pesar de la injusticia, a pesar de la maldad. Hermanos, ustedes como iglesia tienen que saber algo. La maldad va en aumento, no va a cambiar. La maldad en el corazón de las generaciones de las personas va en aumento. Mi padre me contaba que era todo, con la mirada le educó mi abuelo a mi papá. Así, allá, ir para allá, acá, ya. Así, silencio. No se habla todo el día. ¿Verdad? Porque si no, era con la mirada nomás. Acá, ordenar nomás, andar allá. Dos veces no voy a hablar. Después pasó la generación. Papá conmigo sí, 3 veces tenía que pedir. Ahora, los niños de ahora ni siquiera escuchan. Y cada vez la rebelión es más grande en las generaciones. Cada vez se respeta menos a las autoridades. Por eso los ancianos se apavoran de los niños. Ahora, ¿cómo no respetan? Porque ellos cuando eran niños respetaban a sus padres. Es un ejemplo nomás de que la maldad va a aumentar, no va a cambiar. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a quejarnos o vamos a hacer oraciones piadosas? Habacuc hizo de todo acá. Se quejó, pero hizo también una oración piadosa. Vamos a ver la respuesta del Señor. Habacuc 1,
Versículo 5, la primera respuesta del Señor. El Señor respondió la queja de Habacuc. Dice versículo 5 al 11, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Le respondió Dios, ¿sabes qué, Habacuc? Voy a hacer justicia. Van a ser castigados los de Judá. ¿Cómo? Voy a traer una nación más cruel y más corrupta que mi pueblo. Tal vez Habacuc pensaba que Dios iba a hacer una disciplina interna, una peste, traer una mortandad, pero traer una nación cruel para llevarlos encadenados. ¿Y cómo describe a Babilonia? Porque aquí los caldeos son los babilonios. ¿Cómo lo describe Dios? Son terribles fieras, son crueles. Hermanos, si leen libros de historia de guerra, de la Biblia, cómo se trataban los imperios, uno de los autores cuenta que un grupo de israelitas fueron caminando hasta Babilonia, encadenados y atados, enganchados de labio a labio por un gancho de hierro. Así, se unían dos bocas y les ataban para que vayan juntos. Era una humillación. Porque decían, hemos capturado peces, hemos tirado la red y capturamos peces. Entonces, como los peces están enganchados en su boca. Entonces iban enganchados. Los líderes, los reyes iban encadenados, caminando. Había un maltrato. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermanos? Fíjense que Dios responde, pero responde a su manera. Dios va a hacer justicia alguna vez. Amén. Dios puede hacer justicia inmediata o esperar su justicia al final de los tiempos, en su segunda venida. Pero mientras no suceda nada, tenemos que estar tranquilos, que Dios no está sentado tranquilo en su trono. Dios está obrando, Él está operando sus planes, Él está ejecutando lo que Él determinó. Y el Señor nos invita, mientras tanto, a vivir por fe. Amén. Por eso el versículo principal es que el justo por la fe vivirá. Fíjense lo que dice el versículo 11, Habacuc 1:11. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con este pueblo de Babilonia que va a capturar a los israelitas y los va a llevar de castigo como esclavos? Pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ellos después van a decir que sus dioses les dieron la victoria. Pero ¿quién le dio la victoria a Babilonia? Fue Dios mismo. Dios mismo usó una nación pagana para disciplinar a su pueblo. ¿Qué vemos ahí en Dios? El carácter de Dios soberano. Él hace, Él corrige. Él puede usar a los malvados para traer juicio. Pero Dios después se va a encargar de ellos también. Dice en Daniel 4:29, una vez que salió a su balcón Nabucodonosor y vio el esplendor de Babilonia. Babilonia empezó a crecer, empezó a tomar otras naciones, se convirtió en imperio y empezó a tomar las riquezas de todas las naciones y su ciudad empezó a ser un esplendor. Muchas construcciones, monumentos. Era la potencia número 1 en aquel tiempo.
Y en Daniel 4:29 declara Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Daniel 4:29. Se atribuye a Nabucodonosor eso. Fue con mi poder, con la fuerza de mi poder tenemos esta ciudad. Después dice: para la gloria de mi majestad. Todo esto lo construí para mi gloria. Pero ¿saben qué pasó versículos más adelante? Dios lo deja loco a Nabucodonosor. Y un tiempo pasa como un animal salvaje, andaba desnudo por el monte comiendo pasto por ahí. Quedó como loco. Luego Dios tiene misericordia de Nabucodonosor y vuelve en sí y le reconoce que fue Dios, que hay un Dios más grande que los dioses. ¿Quién como Dios? Reconoce que hay un Dios superior a todos, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice el comentarista Richard Bruce: Babilonia es la vara que Dios usó para castigar a su pueblo rebelde. Si algo que detesta al Señor, hermanos, es la rebelión. Pero lo que más detesta a Dios es la rebelión de su pueblo. Amén. ¿Se puede rebelar el mundo contra Dios? Sí, porque es su naturaleza rebelde. Pero cuando la iglesia se rebela contra Dios, Dios puede usar una vara. Y puede ser una vara impía para castigar y disciplinar a su pueblo. Porque ¿cuál es el mandato? ¿Qué es lo que quiere el Señor con la iglesia, hermanos? ¿Que vivamos por vista o que vivamos por fe? Por la fe. Que vivamos por la fe. Vamos a ver la otra queja de Habacuc. ¿Se dan cuenta cómo se queja Habacuc? La primera queja, ¿cuál es? ¿Qué vas a hacer con tu pueblo? La segunda queja, versículo 12. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Se sorprende a Habacuc de lo que va a hacer Dios. No le gusta a Habacuc. ¿Qué? Le dice a Dios: vas a traer un pueblo más impío para castigar a tu pueblo. Y le extorsiona a Dios y hace un comentario a Habacuc y dice: pero tus ojos son muy puros, Señor, y limpios para ver el mal. La segunda queja de Habacuc. Quiero que corrija a Dios, pero no así, trayendo un pueblo cruel y que va a castigar duramente. 70 años estuvo como esclavo Israel y sufrió mucho. Esa es la queja de Habacuc. Podemos preguntar más o menos: ¿los caldeos van a hacer? ¿Elegiste a los caldeos para castigar? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Habacuc no entiende el proceder de Dios. No sé si te sucedió alguna vez algo que sabes que es de Dios, pero no entendés lo que pasa. No entendés por qué. Hay cristianos que preguntan eso: ¿por qué yo perdí mi hijo y un impío malvado que hace daño tiene a todos sus hijos sanos? Hay creyentes que le pasa en una semana. ¿A quién le pasó alguna vez? En una semana le pasó todo. Otro tiene un mejor récord: en un día le pasó todo. En un día. Hay hermanos que me llaman: pastor, una más, choqué. Pastor, te cuento la última. Choqué y me despidieron de mi trabajo. Gloria a Dios. Llego en casa, mi nene se cortó con un vidrio en la mano. Uno tras otro, ¿verdad? Uno tras otro.
y cuestiona, o se enoja, o se molesta, o se entristece, ¿verdad? Así estaba el corazón de Habacuc. Muchas veces no entendemos el porqué. Si te pasa todo eso, hermano, tenés que saber igual que Dios está en el control. A veces usamos como un cliché, y hasta incrédulos usan esa palabra, Dios en el control. Es muy linda la frase, pero tiene que bajar al corazón. Amén. Tiene que ser real en el corazón. ¿Dios en el control? Sí, Dios en el control. No es una frase romántica. Me aplacé, pero Dios en el control. Pasó esto, pero Dios en el control. No tiene que ser una alfombra que tapa la suciedad. Tiene que ser real en la práctica. Dios está en el control. Y a veces vamos a ser puestos a prueba para que entendamos que Dios está en el control. Amén. De cualquier situación, cualquier circunstancia. Y tenemos que reflexionar ahí cuando pasan las cosas, ser sincero y ¿será que Dios me está disciplinando por mi pecado? ¿O Dios me está poniendo a prueba la fe o es mi pecado? Tengo que saber discernir. Y hay salida para las dos cosas. Amén. Hay salida para las dos cosas. Si estoy en pecado, bueno, tengo abogado, dice la palabra del Señor. El Señor es fiel para perdonar. Él es justo, Él es perdonador. Y cuando estamos puestos a prueba, entonces busquemos al Señor también en oración y en espera. Amén. Y en espera. Vaya conmigo a Isaías 55. Isaías 55. Algo que tienen que marcar en su Biblia, porque muchas veces la iglesia, hermanos, los cristianos creemos que Dios piensa como nosotros pensamos. Nosotros creemos que Dios comprende como nosotros comprendemos, que Dios ama como nosotros amamos, que Dios aborrece como nosotros aborrecemos. Dios es diferente que nosotros, hermanos. Dios cuando se enoja, por ejemplo, Dios no peca. Cuando nosotros nos enojamos, a veces puede estar ese enojo mezclado con pecado ya, ¿verdad? A veces tenemos un enojo justo, pero a veces ya se contamina con nuestro corazón pecaminoso el enojo. Ya pasa de la raya, ya no es justo más mi enojo. Ya es un enojo pecaminoso, ¿verdad? Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová, no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando usaba Israel esa palabra alto, más bajo, los cielos, la tierra, está hablando de infinidad. No tiene medida. Entonces los pensamientos de Dios son altos que no vamos a alcanzar. ¿Se entiende? Entonces si entendemos esto, hermanos, que Dios no piensa como nosotros, tenemos que entender que Dios no va a obrar como nosotros pensamos que va a obrar, o como nosotros deseamos que actúe Dios. En los estudios bíblicos debatimos mucho, en nuestros estudios bíblicos en la iglesia hay de todo tipo de hermanos en sus profesiones. A veces hay hermanos que se están metiendo en la política y está bien, todo bien. Entonces quiere hablar un poquitito de política, ¿verdad? Entonces, pastor, te pido una oración especial para que un presidente cristiano sea nuestro presidente de Paraguay. Él va a solucionar todos los problemas. Entonces le digo, no sé, porque el presidente no gobierna solo. Tiene que depender de 3 poderes del Estado. Igual nomás van a saquear el país. Hay cosas que no va a atajar nuestro presidente cristiano, ¿verdad? Hay cosas que no va a él solucionar rápido. O sea, porque está un presidente cristiano, no nos vamos a convertir en un país cristiano de la noche a la mañana. ¿Se está entendiendo? No es la solución, no va por ahí. No es la solución. Es buena la intención, pero no es la solución.
El que se tiene que sentar a reinar en un país es Cristo. Amén. Cristo tiene que reinar para que haya justicia de verdad. Para que haya justicia 100% justa y perfecta. Entonces, hermanos, los creyentes vivimos por fe con el presidente que sea que esté puesto en el país. Yo vivo por fe. Gloria a Dios si sube un hermano en Cristo. Bueno, Dios lo puede usar en alguna manera. Pero gloria a Dios también si sube un tirano a gobernar. Hermanos, la iglesia del Señor en todos los tiempos vivió todos los gobiernos. Pero vemos en la historia que cuanto más eran oprimidos, más predicaban. Cuanto más afligidos estaban, más se convertía la gente. Se multiplicaban más los creyentes en la aflicción. A veces con Alex hablamos allá de la apatía de la iglesia o mucho conformismo, de la iglesia en general, en la zona. Entonces a veces me sale mi indio ahí de cómo quiero una buena persecución. Eso es lo que nos falta, aunque nos corra la policía. ¿Verdad? Nos falta que nos amenacen con palo la gente para que prediquemos, para que nos santifiquemos, para que busquemos a Dios y dejemos nuestra apatía espiritual. Amén. Es un decir, pero vemos en toda la Biblia que cuando más cómodo y próspero estaba la iglesia, más apática y fría se convertía. Pero cuanto más persecución a los creyentes escapaban y corrían, pero predicaban. Y estaban obligados a orar y pedirle a Dios misericordia y santificar sus vidas. Vamos a ver la respuesta, hermanos. La segunda respuesta de Dios a Habacuc, otra vez. Capítulo 2. Fíjense, hermanos, el versículo 1, que Dios responde. En tu Biblia creo que dice así el título: Dios, Jehová responde a Habacuc. Dice el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. Ahí le responde Jehová. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuál es la primera respuesta? O el primer dicho de su respuesta: voy a hacer justicia. Acordate, escribilo en una tabla. Lo que te voy a mostrar, escribilo. Hay una visión que te voy a mostrar. Va a haber justicia. Yo voy a hacer justicia. Pero fue pronta la justicia. 70 años se esperó. ¿Cuántos murieron sin ver? ¿Cuántos murieron en Babilonia sin ser libertados? ¿Cuántos murieron encadenados sin esperanza? Y habrán dicho: Dios no va a liberarnos más. Ya no nos libera más Dios. Y murieron así. De hecho, posiblemente otras generaciones fueron libertados. Los niños que se criaron ahí fueron libertados. 70 años, pasó mucho. El que se fue esclavo con 30 años, llegó hasta los 100, ahí sí llegó y murió. Entonces tal vez los nietos, los hijos, los nietos, bisnietos salieron libres. Eso tenemos que un poco analizar. O sea, la justicia no vino rápido, la justicia de Dios, pero la vieron sus bisnietos, sus nietos. Aunque tardare, voy a hacer. Amén. Es así Dios, hermanos. Voy a tardar, pero voy a hacer justicia. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor, hermanos? Y hace 100 años se decía lo mismo. Y hace 300 años, los hermanos de hace 300 años decían lo mismo. Estamos esperando al Señor, no vino. Murieron en Cristo y se fueron al cielo, claro. Pero no vieron esa segunda venida. Muchos lamentablemente, creyentes o se decían creyentes, saben que abandonaron esa esperanza. Yo no creo que venga más. Y esa es una doctrina fundamental de la iglesia.
esperar su venida, amén. Todos los creyentes tienen que esperar y creer eso, pero hay hermanos que se desaniman demasiado. Conozco muchos casos en nuestra ciudad donde en este tiempo, saben que estoy haciendo yo en particular, estoy detrás de gente que congregaba alguna vez, o gente que conocí que congregó en alguna iglesia y está totalmente apartado, y me acerco y de Dios no me hable, soy ateo. Hasta ese punto llegaron algunos. No creo más, no. Dios nunca me ayudó en nada, aunque la visión tardare. Fíjense lo que dice el versículo 3. Aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Para nosotros puede ser muy tarde, pero para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Saben qué es difícil para el creyente, hermanos? Y tenemos que practicar esto. Uno es orar, eso es difícil para el creyente. Estudio bíblico es fácil, ese da un poco más entretenido, da gusto. Lo que me di cuenta, y muchos pastores se dan cuenta, que orar en privado es lo que cuesta mucho. Orar solo. Pasar un tiempo de oración, más con todo este abrumadora presión social de hay que estar en todo, en todas las redes, tenés que tener todas las plataformas, tenés que mirar tele todo el día y todo, tenés que estar en todas. Pero a solas con Dios casi no estamos. Y tenemos que volver a esa práctica de creyentes. Amén, hermanos. Ore solo, pero aparte un tiempo de verdad. Estaba contando ayer que la moda, no sé si aquí, pero en nuestra ciudad es ir al gimnasio. Creo que yo no me falta ir. Después todos los vecinos veo con su short, todas las 5 de la mañana. ¿Dónde te vas? Me voy al gimnasio. No importa la edad. 12 años, 13, 85, 87... Me voy al gym y ya hacen así, hermano, a las 4 de la mañana. Y gloria a Dios. Están buscando, andan desesperados por la salud. Se habla mucho de que hay que cuidar toda la mente, el cuerpo, la salud. La gente quiere vivir más o tener una mejor calidad. Todo eso está bien. Y tienen disciplina. Y algunos te dicen, no, pastor, yo antes de trabajar ya me voy. Hay un gimnasio que tiene ducha y todo. Ya llevo mi traje, mi camisa. 4:30 ya abre. En San Pablo, en las ciudades grandes, hay gimnasios de 24 horas. Vos te vas a la 1 de la mañana, a las 3, está abierto el gimnasio. ¿Por qué? Porque San Pablo es una ciudad que no duerme. Y hay funcionarios, trabajadores que trabajan, entran a la madrugada a trabajar, entran, salen, 24 horas se trabaja. Y es la tendencia mundial ahora de tener abierto un gimnasio todo el tiempo. Y todo eso está bien, hermanos. Y hay hermanos o gente que te dice, sí, pastor, clavado de 4 a 5 de la mañana al gimnasio. Sí, religiosamente. Me baño bien y de ahí me voy al trabajo fresquito y con pila. Pregunta, ¿por qué no podemos hacer esa actitud con la oración también? Amén. No estoy anulando el ir al gimnasio, hacer tu deporte, mira tu tele que quieras, pero ¿por qué no hacemos también esa 1 hora de religiosamente me voy a orar? Entre comillas, religiosamente. Hablo disciplinadamente, significa eso. Amén, hermanos. Póngase así, no ore. La iglesia está acostumbrada ahora a orar cuando necesita nomás. No debe ser así. Te voy a orar, pastor, estoy sin trabajo. ¿Y por qué no oras cuando estás trabajando bien también? Amén, hermanos. Tenemos que sacar esa costumbre. Por eso, fíjense, hermanos, versículo 4 y el versículo principal de la prédica de hoy, Habacuc 2:4, al final, la solución que le da, ¿cuál es la solución que le da? O la respuesta sabia que le da Dios a Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Fíjense, hace una diferencia. El alma que no es recta anda orgulloso. Está diciendo acá, el impío es orgulloso y no es recta su alma. Un creyente puede ser orgulloso también si no anda en rectitud y transformarse en una persona orgullosa. Pero fíjense lo que le dice a él. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc, deja a mi cargo los problemas. Deja a mi cargo que haga justicia.
Vas a ver todo el tiempo la impiedad. No me digas que son limpios mis ojos para no ver. Yo puedo ver también. Dios, hermanos, no es que cierra los ojos cuando ve una impiedad. Él mira la impiedad. Solo que a Él no le afecta como a nosotros nos afecta. A nosotros nos amarga, nos desanima, nos entristece, produce envidia. A Dios no le produce esas cosas. A Dios le produce un enojo santo. Amén. Pero Dios no envidia a los impíos. Dios es Dios, el creador de todo, el dueño de todo. Si un corrupto roba 50 años, es porque Dios no pone su mano ahí, pero la va a poner al final. Roba, tranquilo. Metele, nos vemos allá. ¿Qué pasa con ese corrupto? Va a disfrutar, hermanos. No te preocupes con su disfrute. Que no te produzca envidia ni desánimo. Déjale que disfrute. Déjale en paz. Y si tenés oportunidad, predicarle el Evangelio. Pero déjale, porque tiene solo esta vida para hacerlo. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que Dios intervenga en su vida. Amén, hermano. Lo triste que le puede pasar a un ser humano es que Dios no le haga caso. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que Dios le deje en su pecado. Amén. Entonces, usted no debe tener envidia de los corruptos, usted debe tener pena de los corruptos. Amén, hermano. Pobre tipo, no sabe lo que le espera. No escucha el Evangelio. No hace caso y tiene todo, disfruta. Déjale que disfrute todo en esta vida. El rico de Lázaro, ¿se acuerdan? Tú tuviste tus bienes. Y Lázaro tuvo sus males. Pero Lázaro está aquí conmigo. Amén. Dice el versículo 4, el justo por la fe vivirá. Hay un axioma o un dicho, una sentencia en las Escrituras que tiene que recordar la iglesia, hermanos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, hermanos. Sea de la nación que sea, de la clase social que sea, de la nacionalidad que tenga, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y terminamos con el capítulo 3. Habacuc tiene otra actitud y cambia y crea una canción. Hay un cántico a Dios. Miren, hermanos, lo que dice el versículo 1. El capítulo 3, hermanos, es una canción. Se creó una música para que todo Israel cante y se acuerde que Dios es soberano y hace justicia. Dice, oración del profeta Habacuc sobre los Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Un cambio de actitud. Hermanos, nosotros podemos cambiar de actitud. Tenemos que ser como Habacuc en ese sentido. No seamos como Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? Jonás se quejó hasta el último capítulo. A Jonás no le gustó que se convirtieran en otras naciones. Estoy pichado, se convirtieron. No me fui a predicar a Nínive porque sabía que vos sos misericordioso y les vas a perdonar. Y yo no quiero que vos le perdones. No sé si pasó en tu corazón eso alguna vez. Vos no querés que se convierta fulano. Y eso está mal, ¿verdad? Es un mal deseo. Eso está mal. Yo no, a él no le voy a predicar, no quiero, no le quiero ver en el cielo. Y eso es un mal pensamiento, hermanos, porque el Señor te perdonó a vos, que merecías el infierno como Él. Amén. Están en igual condición. Sos pecador igual que Él. Entonces debemos tener misericordia, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Es un cántico. Hermanos, algo interesante sucedió con Judá. Israel Dios tuvo misericordia a los 70 años. ¿Se acuerdan que le hablamos 70 años de esclavitud? Pero Dios
puso a sus hombres en esos 70 años ahí adentro para predicar el Evangelio, para consolar al pueblo. Dios tuvo misericordia de su pueblo que estaba castigado. Ejemplos. Dios levantó a Daniel y a sus amigos en aquel tiempo para consolar al pueblo y predicar. Ezequiel estuvo en Babilonia, el profeta Ezequiel. Un hombre de Dios estuvo ahí para consolar. Ageo estuvo también ahí. Esdras restauró la palabra en medio del castigo al pueblo. Nehemías fue usado para restaurar el templo y la ciudad. En medio del castigo, Dios proveyó a sus hombres también. Amén, hermanos. Entonces Dios es compasivo, misericordioso con su pueblo. Cambia de actitud. Versículo 16, fíjense, Habacuc 3:16. Habacuc 3:16. Oí lo que me dijo Jehová. Fíjense, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Saben qué? Dios le dijo, vas a ser esclavo vos también. Me estremecí, pero entendí, ahora entendí el plan de Dios. Dios me va a castigar, pero va a ser bueno. Yo también voy a ser esclavo con ellos, yo me voy a ir también. ¿Se está entendiendo? Es lo que pensaba en ese momento Habacuc, cómo recibió esa palabra. Cambió de actitud. Y versículo 17 y 19 termina el cántico. Fíjense, hermanos, cómo termina esta canción. Aunque la higuera no florezca, usamos mucho ese versículo, ¿verdad? Pero ahora tiene más sentido estudiando todo el libro. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque los babilonios saquearon el país y nadie más plantó nada y se convirtió en un desierto Judá. Por eso ya no florecían la higuera, las vides, estaba todo quemado. Quemaron de hecho la ciudad, la arrasaron, llevaron todas las riquezas, quedó humo y cenizas en la ciudad. Por eso Habacuc dijo, aunque pase todo eso, la higuera no florezca, en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué dice el 18, hermanos? Y tomadlo para vos en esta mañana esta palabra. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Se está entendiendo, hermanos? Aunque en mi país, en mi querido Paraguay, por ahí esté peor, o no sé qué va a pasar más adelante, no sé qué va a pasar de cualquier país del mundo, para cualquier cristiano sirve este pasaje, hermanos. Para un ucraniano que está devastada su ciudad y es cristiano, aunque mi ciudad está toda fundida. Fíjense lo que dice el 18. Con todo eso yo me voy a alegrar en Jehová. Porque voy a vivir por fe, no por lo que veo. Yo estoy viendo ciudades quemadas. ¿Qué va a pasar de mí? Me voy a alegrar. Porque un día se hará justicia. Fíjense lo que dice aquí. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, te pueden quitar todo menos tu salvación. Amén, hermanos. Los apóstoles decían, no tengo oro ni plata. Yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y le predicaban el Evangelio. ¿Cuántos tienen el Evangelio en su corazón, hermanos? Nadie te va a quitar eso, ya nadie. Te pueden cortar todo en 1000 pedazos. Nadie te va a quitar. Te pueden desalojar, te pueden quitar todos tus bienes, perder todo. Pero a Cristo nadie nunca más te va a quitar, hermano. Amén. Por eso alegrate cada día. Viví por fe, eso es vivir por fe. Vivir por fe, hermano, no es que te salga todo bien. Vivir por fe es a pesar de lo que salga. A pesar de cómo me vaya, yo voy a vivir por fe. Versículo 19. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Hermanos,
Las murallas de Jerusalén fueron derribadas en la cara de los israelitas. Ellos lloraban, hermanos. Yo me imagino si se hace una película encadenados yendo y mirando atrás, mirando cómo se está incendiando todo. Tu casa que vos construiste con todos sus documentos, sus muebles, todo quemado. Y te llevan. Y me imagino que no iban en familia, los niños por acá, mujeres por allá, esclavos por acá, y ya te separan la familia y todo. Y no les ves nunca más. ¿Dónde está mi hijo? Y le mataron en el camino. ¿Dónde está mi esposa? Y murió en el desierto. Todo eso pasó en el viaje, hermanos. Se destruyó tu vida, destruyeron tu vida. Todo el sacrificio de años lo quemaron. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? 19. ¿Cuál es la fortaleza al final para Habacuc? El Señor es mi fortaleza. ¿Amén? Eso es vivir por fe. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y aquí está la prueba de que es una canción. Fíjense al final del 19. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Les dio esta palabra para los músicos y que acompañen con una música. Amén. Entonces viví por fe que se transforme en una alegría y no solamente en queja y en tristeza. Vamos a orar, hermanos. Amén.